Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy es el Día Internacional del Teatro y por eso le voy a dedicar a este arte este capítulo. Me encanta el teatro. No es el arte escénica que más consumo, dada que sus características, que hay que ir a un sitio concreto para ver una representación, y no todos los días hay representaciones, al menos no todos los días hay representaciones en mi ciudad, en Zaragoza, pero sí que es una de las artes escénicas que más disfruto cuando voy. Como la mayoría de las personas, lo que más consumo ahora mismo es YouTube, después películas en general, sobre todo en casa, pues tengo una enorme colección de DVDs o los veo en la tele. Después cine, ya que hay más oferta de cine que de teatro, pero el teatro es una experiencia fascinante. Mucho más que cualquier otra experiencia de artes escénicas. Como comentaba en uno de los capítulos que dediqué al verbo Adella, le robo públicamente y le hago referencia. Una idea muy interesante que comenta en el rapto de Thalía, que es que el cine es un coitus interruptus porque los espectadores no aplauden, pueden aplaudir obviamente después de ver una película, pero no le llega ese aplauso a los intérpretes, ni al director, ni al dramaturgo que ha escrito la obra, ni nada. Sin embargo, en el teatro sí que puedes aplaudir. Es más, a mí siempre me gusta esa especie de secuestro de decir, te voy a obligar a estar varios minutos en el escenario después de que hayas terminado de representar la obra, porque no voy a parar de aplaudir hasta que me canse. Y es un momento mágico cuando salen después de una interpretación los actores al borde del escenario y los espectadores estamos aplaudiéndoles, de tal manera que por un lado estás haciendo un doble pago. Obviamente, para entrar en una sala de teatro generalmente has hecho un pago para comprar la entrada, pero les vuelves a pagar con un pago inmaterial su esfuerzo y su saber hacer y lo bien que han estado en escena, aplaudiéndoles. Pero por otro lado, obligas a que estén un rato allí aguantando ese aplauso. Entonces es una especie de rapto que me parece maravilloso, un encanto especial, porque ese momento es mágico. Ese momento no se vive en el cine, o no se vive cuando ves una película en DVD o cuando ves un vídeo en YouTube. En YouTube, bueno, puedes poner un me gusta, puedes poner un comentario y tal, pero bueno, no es lo mismo, no tiene esa calidez de que 500 personas o 1000 o 10 personas, da igual, estén aplaudiendo y los actores estén disfrutando de ese momento. O sea, estoy hablando de un secuestro, pero vamos, es un momento fantástico. Incluso es fantástico para la supuesta víctima de ese secuestro, que es el actor, que no se puede ir del escenario. Me gusta también mucho el teatro porque el teatro, como dice Peter Brook es un tío súper interesante que recomiendo que lean cualquiera de sus libros. Dice que lo fantástico que tiene el teatro es que es la vida, ni más ni menos. O sea, así de simple y así de complicado. A mí me encanta cuando voy a otro sitio, da igual donde sea, si dentro de España, pues procuro ir a alguna salita pequeña, estas que tienen también mucho encanto, esas salas pues de pocos espectadores, en el que también hay una unión muy fuerte entre el espectador y los actores, el elenco de actores. Pero cuando voy fuera, pues me gusta mucho ver el teatro, porque es ver la vida de esas personas que están allí. Al final, una obra de teatro también se rige pues, por conceptos que he tratado muchas veces en el podcast. Primero, el mercado. O sea, para que haya teatro tiene que haber espectadores, y para que haya espectadores tienen que despertar su interés para que paguen más o paguen menos, pero dediquen más o dediquen menos tiempo en ver una obra. Independientemente del coste económico de ir al teatro, pues estás dedicándole, si la obra dura hora y media o 2 horas, pues estás dedicando esas 2 horas más el tiempo de desplazamiento, más el tiempo de comprar la entrada, más el tiempo de volver a casa, más el tiempo de saborear o de esa experiencia que rodea a ir al teatro.
yo lo he comentado también muchas veces que a mí me encanta, dentro de la experiencia de ir al cine o de ir al teatro, pues el quedar con los amigos o con quien vaya, quedar un rato antes, sacar la entrada, a no ser que sospeche, claro, si son grandísimos artistas que tienen mucho tirón, saco la entrada con antelación, pero si no, me gusta como parte de la experiencia de ir al teatro el sacar la entrada y el ver el ambientillo que hay alrededor, tomarme una cerveza, una croqueta antes de entrar a la sala de teatro, o un café. Generalmente suelo tomar algún café antes y cerveza después, y vivir ese ambiente que rodea al teatro, al hecho de ir al teatro. De hecho, está tan relacionado el hecho de ir al teatro con el propio teatro que una de las frases más conocidas del mundo teatral, que es el mucha mierda, que es lo que se desea cuando alguien pues va a representar, sobre todo en un estreno, pues se le desea que tenga mucha mierda, es porque antes iba la gente al teatro en carros tirados por caballos, y entonces paraban en la puerta del teatro mientras bajaban los espectadores, y si había mucha mierda en la puerta del teatro es que había ido mucha gente, porque había ido muchos caballos, y muchos caballos habían depositado ahí sus necesidades. Rara vez voy al teatro con la entrada sacada, como digo, a no ser que sean pues cholars o gente que pueda prever que van a llenar y que me pueda quedar sin entrada, y pese a todo, muy rara vez voy con el tiempo justo. Y es que, como digo, ir al teatro no es simplemente entrar en una sala, ver una representación e irte, perdería gran parte del encanto. Y es que el teatro es eso, es hacer, no es simplemente quedarte quieto y ver. De hecho, el teatro, el drama viene del griego, que significa hacer. Entonces, el teatro es acción. Frente, pues por ejemplo, quedarte quieto en el sofá viendo una película detrás de otra, o la poesía, que puede ser muy hermosa y puedes disfrutar mucho leyendo poesía, pero en la poesía no hay tanta acción. Y es que como digo, el teatro me gusta cuando voy fuera, pero también cuando voy fuera suelo comprar libros de teatro, no solamente para ver las representaciones, sino eso, para ver las acciones de esas personas, de ese lugar donde se ha escrito esa obra. Porque da muchísima información, de las acciones que realiza la gente, y esas acciones suelen ir vinculadas a unas emociones y a unas motivaciones para ver... para actuar. O sea, generalmente actuamos de una manera u otra porque tenemos unas motivaciones u otras. Ante el mismo hecho, las personas no suelen, sobre todo cuando estamos hablando de hechos un poco, digamos, elaborados, ¿no? Si nos persigue un zombie, pues, creo que todo el mundo saldríamos corriendo, pero ante las situaciones de las emociones y lo que se suele tratar en el teatro, que son los sentimientos y esa vida llevada un poco más al extremo, las motivaciones son fundamentales. Y aquí es donde nos encontramos con el gran maestro del teatro, que es William Shakespeare. Indudablemente no ha llegado donde ha llegado y no ha hecho historia por casualidad. De hecho, yo soy un admirador enorme de Shakespeare y sobre todo de Hamlet. Tengo una relación de amor y odio con ese libro y con ese personaje. Me encanta la obra, pero me encanta, o sea, es perfecta, como todas las obras de su autor. De hecho, tengo una colección enorme de libros de Hamlet, incluso en idiomas que no hablo, cual también es... me parece muy interesante el ver cómo se maquetan las obras de teatro, porque también eso tiene su magia, ¿no? Igual que digo que el teatro no solamente es verlo, entras en la sala, lo ves y te vas, sino que me encanta vivirlo. Me encanta también tener físicamente esos libros. Sí que puedes leer un PDF, hay muchas obras, sobre todo pues cuando hace mucho tiempo que se ha muerto el autor y ya no hay derechos de autor, entonces siempre hay alguien una entidad o gente particulares que cuelgan las obras en internet, te las puedes descargar y las puedes leer, pero eso a mí me parece bastante frío. A mí me gusta tener el libro entre las manos y ver la maquetación, ver la portada, ver la textura de la portada, si está encuadernada en cuero, si no, si lleva dorados, si no lleva dorados, si está en una encuadernación rústica. Todo eso pues le da un ambiente pues mágico. Tengo un libro electrónico y bueno, leo ensayos, leo sobre todo libros científicos, leo muchos libros científicos sobre todo porque me permite subrayar y luego sacar un fichero de texto aparte y poder trabajar luego con él. Pues por ejemplo, cuando preparo los podcasts en los que hablo más de temas científicos que artísticos, pero sin embargo el teatro me gusta tenerlo físicamente, el libro, sentir el olor, sentir la textura y demás. Y con Hamlet pues me ocurren pues cosas curiosas, como por ejemplo tengo libros de Hamlet en idiomas que no hablo. De hecho lo tengo en danés, por ejemplo, porque lo quería
por eso de ser ambientado en Dinamarca, o incluso tengo otro más curioso todavía, que es una edición danesa en groenlandés, que si difícilmente aprenda algún día, puede ser, ¿no? Pero a día de hoy no tengo ninguna motivaciones, que hablaba de las acciones de antes, no tengo ninguna motivación especial para aprender danés, mucho menos para aprender groenlandés, y eso que creo que en Dinamarca no hay estos idiomas locales como puede ocurrir aquí en España, sino que creo que no los hay, y si no, hablo de memoria, pero en su momento sí que lo estuve mirando a ver si había una edición, una especie de catalán o de vasco de ahí autóctono de Dinamarca, y no lo había. Si no, también la compraría, ¿no? Todo por ver esa magia que rodea al teatro. Y es que ver esas obras o ver la evolución del teatro nos muestra también mucho como digo, no solamente a la hora de los textos que se escriben, sino también la forma de presentarlo. También es muy significativo de los lugares donde se realiza esa acción, ya sea escribirlo o ya sea editarlo. Como he comentado antes, el teatro es la vida de los humanos y también la vida de los dioses en todo su esplendor, ya sea las religiones monoteístas o las religiones politeístas. De hecho, recordemos, como he comentado antes, que nace en Grecia, donde eran politeístas, y empezó cuando los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisios. Actualmente, por ejemplo, también se representan muchas celebraciones en honor a Jesús. Y bueno, estoy viendo que se me acaba el tiempo, y eso que le quería llamar a este capítulo del podcast, le quería llamar de Esquilo a Boadella, para hacer una visión, una cosmovisión de la historia del teatro. Me he centrado más en los aspectos periféricos del teatro, pero bueno, ya que hablo de religión, les recomiendo una obra fantástica que interpretan los alumnos y exalumnos de los Escolapios de Huesca, que se representa ahora en Semana Santa, sobre la Pasión, ya que, aunque no son profesionales, como digo, son alumnos y exalumnos de ese colegio, la puesta en escena que tienen y el bagaje que llevan tantos años representándolo se ha convertido en un momento, vamos, yo de Zaragoza me desplazo a Huesca para verlo. O sea, para mí la Semana Santa es el Bajo Aragón, ver la rompida de la hora y luego ir a Huesca a ver la Pasión. Y con esta recomendación corto por hoy, pero les emplazo a mañana, donde sí que haré esa visión de la historia del teatro. Hablaré desde Esquilo, acabaré con Boadella y analizaré entre medias las distintas corrientes y cómo el teatro ha plasmado esto que estaba comentando y que he pasado todo el capítulo diciendo, que es recoger las acciones y las motivaciones que llevan a esas acciones en cada momento. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.